Escuela de la Armada. Minutos antes del cambio de director del establecimiento educativo, se realizó la ceremonia de inauguración del sistema de navegación UDINAV, ubicado en el patio cubierto Sargento Mayor de Marina Clodomiro Urtubey de la Escuela Naval Militar. El acto fue encabezado por el director general de Educación de la Armada, Contraalmirante Tarapou, acompañado por el director saliente, capitán de navío Iammi. Respecto al nuevo sistema de simulación de navegación, el director saliente resaltó que este día marca un hito en la formación de nuestros futuros marinos y es un ejemplo de cómo la educación, la tecnología y el trabajo en equipo posibilitan la concreción de importantes objetivos. El adiestrador ADINAV es un concepto desarrollado en el seno de la Armada Argentina y conjuga una serie de facilidades que lo hacen apto para nuestros jóvenes. Esta es su versión más avanzada, que consta de 4 puentes de comando completos y una estación de instructor. Su diseño contempla todas las herramientas estándar de un puente de comando, entre las que encontramos una visual de 3 pantallas, instrumental náutico, un radar ARPA, un sistema lector de cartografía electrónica, un girocompás instrumental meteorológico y un sistema de comunicaciones puente. Cambiando de información, los Ministerios de Defensa y Ciencia, Tecnología e Innovación inauguraron oficialmente uno de los 3 laboratorios antárticos multidisciplinarios que tienen como objetivo intensificar las tareas de investigación científica en el continente antártico. Se trata del laboratorio multimodal ubicado en la base Esperanza, una de las 13 bases que tiene la República Argentina en la Antártida. De esta manera, el de base Esperanza se convierte en el primero de los 3 laboratorios científicos que serán administrados por el Instituto Antártico Argentino, y aún continúan las obras de los laboratorios que se instalarán en las bases Orcadas y San Martín. Los laboratorios multidisciplinarios construidos a través del convenio rubricado entre las carteras de Defensa y Ciencia, Tecnología e Innovación contarán con una superficie de 120 metros cuadrados cada uno y serán desplegados en las bases ya mencionadas. Están equipados con laboratorios húmedos, secos, zona de lavado y secado de muestras, así como también con un sector de lanzamiento de globos de medición de ozono. Cabe destacar que son íntegramente construidos con material nacional de última generación bajo altas normas de sustentabilidad. Cambiando nuevamente de información, el ARA Almirante Irízar dejó el martes 28 por la mañana el puerto comercial de la ciudad de Ushuaia para, luego de navegar el canal Beagle y atravesar el pasaje Drake, arribar al continente antártico, donde llevará a cabo la tercera y última etapa de la campaña antártica de verano 22-23. La unidad de la Armada retorna a la Antártida con el objetivo de culminar sus tareas de reabastecimiento y logística antártica en las bases antárticas conjuntas Marambio, Petrel, Esperanza, San Martín, Decepción, Orcadas y la base científica Carlini. Asimismo, embarcaron 2 oficiales de la Marina de Guerra del Perú y de la Armada de Ecuador respectivamente para realizar un intercambio profesional enmarcado en actas de acuerdo.